Thank you again, everyone. And I'm honored to be here. And I'm going to talk to you today about stereotactic radiosurgery and SBRT. And we'll go through the physics of hypofractionation. And the technical aspects will consider the physics of small field dosimetry and hypofractionation. And we'll also look at imaging modalities and things that you need on sort of the technical requirements for this technology. I'm trying to arrange my screen a little bit here so that I can see the slides as well. So here we go. Let's go next slide. Just going to move my screen over. Okay, so what is stereotactic radiosurgery? It would be good to begin with a definition of this. It's essentially a procedure where you're targeting the lesion in a localized reference frame relative to a three-dimensional Un RS. sistema SRS o SBRT es que usted está dando dosis muy altas de radiación. Otro término para esto es RT ablativo estereotático o SARVER. Se da generalmente 10 grays por fracción y son cursos de tratamiento cortos. ¿Alguien compartió pantalla? Stop. I'm sorry. Okay, let's try to share again. Yeah, I saw something. Por razón, esto está como lento hoy. Entonces, ¿ven la diapositiva ya? Sí, muy bien. Entonces, el punto final es que el SRS o la cirugía radiostática es para la columna y cerebro, y la CBRT es extracraneal, o sea, para el cuerpo corporal. Por alguna razón, esto está muy lento, no sé qué me está pasando. Probablemente porque, déjenme ver si apago mi video y esto puede ayudarme con la presentación. Me parece que está muy lento la actualización de mi presentación. Ya se me congeló mi pantalla. Entonces, para repasar el uso de SBRT, este está creciendo a pasos agigantados, es prácticamente exponencial. Esto es una diapositiva del 2010, pero muestra la tendencia del uso del SBRT. Se hizo una encuesta que se publicó con 16.600 oncólogos radiólogos, y se les hizo un análisis y esto fue lo que ellos mencionaron de uso. O sea que en el 2010 el 65% de los médicos estaban prescribiendo SBRT. Y si miramos la tasa, entonces cada vez que trato de pasar la siguiente diapositiva, se demora demasiado, no sé por qué. Espérense. Bueno, ya ven mi próxima diapositiva. Bien, sigamos a ver si va a funcionar. Entonces, los sitios más comunes de tratamiento son pulmón, 90%, columnas casi 70%, hígado 55%, y las otras son menos del 10%. Pero si miramos hoy en día, especialmente con tecnologías como la radiación guiada por resonancia magnética, estos sitios, páncreas, para las suprarrenales, próstata, han aumentado mucho. Así que en general todo, probablemente podría decir que si estamos usando en un 80-90% de los sitios con hipofraccionamiento, y muchos de ellos son con SBRT, un pequeño número de fracciones. Entonces, ¿por qué nos preocupa el SRS y el SBRT? Tiene que estar relacionado con la complejidad, y estos son procedimientos muy complejos, difíciles de trabajar, y tenemos interacciones con diferentes factores que confunden la habilidad de tener una imagen y un objetivo preciso. Son números pequeños de fracciones, que no se puede hacer un promedio. Es una dosis muy alta por fracción, así que tiene que darle al tejido, no a los que al tejido normal que lo rodea, pequeños campos, como verán en esta presentación. La física del SBRT es bastante complicada. Y todo esto significa que el modelo del rayo, la definición del objetivo, la dosimetría, el cálculo de la dosis, etcétera, tiene que ser muy preciso
tiene 5 fracciones o menos, no hay oportunidad de hacer unos promedios y tener incertidumbres. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando hacemos un error, cometemos un error con dosimetría de pequeños campos, puede generar consecuencias severas para el paciente. Entonces le voy a dar algunos ejemplos ahora de accidentes que han ocurrido. Uno de ellos fue publicado en Francia en Radiation Protection Dosimetry. Fueron 145 pacientes tratados entre el 2006 y 2007 para tumores cerebrales con rayos 6 MB, con micro MLC. El error fue medidas inadecuadas de los factores de salida a pequeños campos. Usaron una cámara Farmer con un ion tipo cilíndrico. Pero muchos de ustedes seguramente están diciendo que ustedes jamás usarían un pequeño factor con esta cámara de iones, pero bueno, el tema es que la cámara de Farmer sufre de efectos de promedio volumen debido a su gran tamaño. Hay una sobreestimación de las unidades de radiación y lo podemos ver aquí en esta gráfica. En azul es cómo se debió haber medido. Se había medido con un pinpoint .03 ccs, pero en su lugar se midió con un Farmer. Y si ven aquí, ven la diferencia. Si llegamos a 1 centímetro, 10 milímetros, está salido por un factor de 2/2 por 2,5. Por eso es que la sobredosis se escaló directamente, inversamente, generando una sobredosis a los pacientes. Entonces, claramente podemos ver un gran efecto en el promedio del volumen. Entonces, también ocurre en otros países. Esto también ocurrió en Estados Unidos, en Missouri, en el 2009. 76 pacientes fueron impactados con SRS, una sobredosis del 50% por una mala calibración del equipo. Lo que encontraron fue que no encontraron el error. Creo que el error se relacionó con un volumen incorrecto en la cámara de iones para medir el campo pequeño, usando un detector grande nuevamente. Esto ocurrió muchas veces y bueno, espero que hayamos aprendido de este tipo de errores. El otro problema es que es muy difícil medir estos factores de salida, es un reto. Usted hizo una encuesta en 40 SRS Linux con un campo de 6x6 milímetros MLC. Son las mismas máquinas, se les pidió que hicieran las mismas mediciones y si ven la variación de 45% en las mediciones. Y ustedes pueden pensar que se puede hacer con más certidumbre, pero estos factores son muy complicados y son influenciados por muchas incertidumbres, por variaciones y el tipo de detectores que utilizamos. Y esto es un problema porque el 45% se escala directamente con las dosis. Entonces, si usted tiene una diferencia de 45%, bueno, va a tener en algunos casos, en estos factores bajos, le va a faltar, le puede faltar el 45%. Entonces, hablemos sobre la física de la dosimetría en muchos artículos. El campos pequeños publicados en enero del 2008. También tenemos el reporte en dosimetría pequeños campos del Instituto de Física y Medicina, Ingeniería en el Reino Unido. También tenemos el reporte de la IAEA. Este es un documento que ayuda bastante, se lo recomiendo. ¿Y qué se considera un campo pequeño? La IAEA dice, el 483 dice lo mismo, que por lo menos una de las 3 condiciones físicas deben completarse o cumplirse para designarse que sea pequeño. Equilibrio de la partícula cambiada, hay una pérdida lateral, hay una oclusión parcial de la fuente del fotón primaria del dispositivo de colimación y el tamaño del detector es similar o más grande comparado con las dimensiones del rayo. Cualquiera de estas 3 o las 3
determinan que es un campo pequeño y generalmente esta es una región de menos de 3 centímetros. Hablemos entonces de la oclusión de la fuente de fotones. Aquí tenemos una foto de una de las publicaciones. Si ven la ubicación del Phantom y ven arriba, aquí en este caso particular, ven que están aquí cubriendo toda la fuente. Aquí es un campo más grande en la parte izquierda. Al lado derecho, ven en el campo pequeño, si ven la región del Phantom, acá arriba ven que únicamente están cumpliendo alguna fracción de la fuente, o sea, le faltan las bordes de la fuente. Y cuando uno piensa de la salida de la máquina, esta está siendo definida como la suma de lo fluente de todas las fuentes. Y si usted solamente parte de la fuente, solamente va a haber parte del fluente. Como resultado, vemos esta región con una dosis más baja acá, una subregión que cuando es muy pequeña no se debe considerar porque hace un eclipse y puede ser problemática. Entonces mi colega en el Reino Unido hizo algunas simulaciones. Tengo aquí otra pantalla. ¿Alguien más está compartiendo pantalla? Por favor, los participantes no compartan sus pantallas. Sí, por favor, les pedimos, discúlpenme. El doctor, por favor, continúe. Vamos a volver. Yeah. Perdí control de mi pantalla otra vez. Mis colegas en el Reino Unido hicieron unas simulaciones de Monte Carlo y en específicamente simular hice una simulación con el punto de la fuente y la otra con una geometría completa. Significa que todo el tamaño de la fuente, que es la distribución de la dosis, y lo que ven es que los factores de salida en la fuente punto tiene un campo muy pequeño de 2-3 milímetros, pero para toda la geometría, utilizando la fuente de LINEAC, ven que cae significativamente a medida que usted está por encima de 6-7 milímetros. Y esto es por la oclusión del punto de la fuente. Lo que hicieron para hacer este cálculo fue que midieron el karma y ya no tienen problemas laterales, es solamente la oclusión de la fuente de fotones. Entonces, ¿cómo manejan los sistemas actuales de planificación esto? Dependiendo del sistema que usted tenga, tenemos un eclipse, hicimos simulaciones con campo pequeños y B-Model y vemos que hicieron unos cálculos. Si ven el algoritmo AAA, estos son las configuraciones y tienen 0 versus 1 versus 2 versus 3. Ven cómo varía el factor y el Monte Carlo nos muestra un factor de salida entre 1 y 2, que es correcto porque sabemos que la fuente es de 1.5 milímetros. Lo mismo ocurre con el Acuros. Si ven 0, 1, 2, 3 milímetros, ven la variación en este factor versus el Monte Carlo. Muy bien, entonces llegamos a la pregunta. Voy a dejar que María me ayude en esta parte con la primera pregunta. Voy a lanzar la pregunta en el Zoom. Cuando el tamaño del campo es de menos de 1 por 1 centímetro cuadrado, disminuye la dispersión del fotón lateral. P, se disminuye la dispersión del electrón lateral. B, se disminuye la energía del rayo o de la fuente del fotón efectivo se ocluye. Bueno, 30% de los participantes ya han contestado, así que por favor compartan sus respuestas a la pregunta del doctor Ched. Vamos a tener aquí unos cuantos segundos más y compartiré con ustedes los resultados.
Okay, almost. Muy bien, ya más de la mitad han respondido. Entonces, puedes ver los resultados en la pantalla. Terminamos con la pregunta, entonces con la encuesta. La respuesta es D. El 43% están bien. La fuente de fotón se ocluye. La fuente del fotón está ocluida y se los mostré cuando hablamos de esto. Cuando llegamos a estos campos muy pequeños, se ocluye la posibilidad de ver la fuente. Ahora miremos las otras opciones. La dispersión lateral de electrones de fotones depende del tipo de medio. Si está con un medio, es algo irrelevante. Realmente no es relevante. Si usted está con un medio de menos denso o más denso que el agua, va a disminuir o aumentar la dispersión. Y realmente esto es falso. La energía del rayo no disminuye, aumenta. Siguiente diapositiva. Entonces, miremos un plan un plan de tratamiento típico. Estoy mostrando aquí ejemplos de 7 planos no coplanares para una lesión de pulmón, de pared de tórax. Siempre vamos a escoger los rayos con la mejor geometría. Por ejemplo, queremos evitar rayos que vayan al pulmón contralateral, reducir la cantidad de pulmón si está en el área del pulmón, quiere reducir la longitud de el camino en el tejido del pulmón. Aquí tenemos mantener, por ejemplo, los rayos en un lado del paciente. Aquí tenemos pulmón de 7 campos, aquí 8 campos de páncreas, aquí cuerpos vertebrales. Pues usar el sentido común, esto es algo muy importante. Es también importante utilizar muchos rayos. Aquí ven que se usan muchos rayos. Y esto es porque si se usan muy pocos, van a tener una dosis muy alta en la piel. Esta es una foto de una publicación del Journal Red del 2008 al paciente con una reacción de piel muy mala porque estaban usando 2 rayos en este tipo de tratamiento con dosis altas. Entonces hay que diseminar la dosis en la piel, por eso hay que usar muchos rayos. Muy bien, otro punto muy importante con la ablación LSBRT es que queremos usar un margen pequeño, de bloque pequeño, sin bloque en el plan convencional. Tenemos un margen de bloque que es... Hasta que haga calor, sí. Queremos tener una homogeneidad del 10%, 110%, y en el plan SBRT queremos usar unos márgenes muy pequeños, de 0 a 10 milímetros, unos márgenes muy pequeños o menos, o siquiera negativos, porque queremos que la dosis se empuje hacia arriba. Usamos cuando tenemos un margen de bloque muy pequeño, tenemos una alta dosis en la distribución, un 25%, incluso más, dependiendo donde usted prescribe la dosis. Entonces, el bloqueo de la margen debe ser pequeño. Los requerimientos, hay muchos documentos que hablan sobre la dosis en tejidos normales, tejidos a tratar. Tenemos unos estudios que nos dan una información muy buena, estos 2 estudios. Algo interesante es que ellos querían que fuera más del 60% y menos del 90% de la dosis máxima, porque queremos que ese punto caliente esté bien manejado. Y tenemos otra información acá brindada por derrame de dosis alta y dosis de órganos normales. Aquí tenemos un ejemplo de las dosis de órganos normales del RTOG 0618, 0813, 0915, el TG 101, diferentes órganos. Podemos ver aquí que se usan como una receta, como un documento de seguridad para asegurarnos que se estén protegiendo los tejidos normales cuando se hace este tipo de procedimiento. Algunos términos utilizados, conformidad de dosis. La definición es: el índice de conformidad es la tasa de la isodosis de prescripción, el volumen, cuando se está tratando, cuando es más de 1, está sobretratando, cuando es menos, está subtratando.
restricciones de la columna. Aquí tenemos el estudio RTOG 0631 del doctor Ryu, cuando estaba trabajando con nosotros con este tipo de fraccionamiento, y le hablaba de 1 a 3 fracciones. Tenemos restricciones en la columna y queremos dosis máximas 0.35 cc a 10 gray y 10% con 10 gray, con menos de 10 vamos a tener menos de 10 gray, y aquí hay otros criterios. Doctor Chedi, tengo una pregunta para usted del chat. Usted sabe que hay un documento, creo que Robert Timmerman y todos están de acuerdo que ellos tienen una gran experiencia en SBRT, y él publicó una lista de restricciones, una publicación muy bonita que la hizo en un journal hace 2 años. Quisiéramos, uno de los participantes quiere saber si tú utilizas las tablas de Timmerman, que son tan famosas para planear las restricciones. Sí, sí, gran punto. Nosotros estamos muy familiarizados con esto. Yo acabo de publicar las restricciones para un panel en el que participé y evaluamos el documento de Timmerman, así que estoy familiarizado. Es diferente si todos piensan diferente sobre el tema, pero no usamos específicamente las restricciones de Timmermans, usamos el TGI 101, el 05, pero son muy similares realmente. Si miras y comparas, son bastante similares con diferentes tipos de regímenes de fraccionamiento. Creo que Timmerman lo da diferentes fraccionamientos y lo mismo dice este artículo, pero para mí es un excelente recurso, tiene mucha experiencia, realmente es un experto en el área. Muy buena pregunta. ¿Crees que podemos comparar el artículo de Timmerman y el que tú usas? Muchas gracias. Seguro que sí. En términos de física, hablemos un poco sobre qué ocurre en dosimetría de pequeños campos. Uno de los temas que usted enfrenta es la falta de equilibrio de partícula cargada lateral, o CPE o LCPE. Dejando este volumen aquí, se compensa por el volumen que entra. Entonces hay una salida, una condición de equilibrio, pero en los campos estrechos, más energía sale de la que entra porque hay falta de dispersión lateral acá, porque es un campo pequeño y no hay otros electrones que puedan contribuir a los electrones que salen del volumen. Entonces lo que ocurre aquí tenemos una pérdida de CPE y puede tener una reducción severa de la dosis. Con cáncer de pulmón, por ejemplo, es aún más problemático hoy en día porque lo que buscamos aquí es diseminar los electrones con densidad baja en el tejido pulmonar, donde la dosis se sale del tumor. Esto debe ser, esto aquí no es aire, es pulmón, es agua, pulmón, agua. Y esto se hizo con un rayo de lápiz en el eje central. Pueden ver entonces el seguimiento de los electrones. La densidad es 1, el pulmón es, el agua es 1, el pulmón baja, y ven cómo se baja la dosis del eje central porque cambia en la baja densidad del pulmón. Aquí hay un error en esta foto porque debería estar, es así, miren. Déjenme lo corrijo rápidamente. Aquí nos devolvemos. Bien, ahora tenemos este tumor en el eje central, y si esto fuera unidad de densidad, usted debería ver la dosis depositada dentro del tumor, pero como hay diseminación, entonces la dosis se sale del tumor. ¿Qué pasa? Entonces terminamos con un problema significativo. Déjenme ver si me funciona la animación en este caso. Lo que les muestro aquí es una curva
donde medimos y lo comparamos con el Monte Carlo en una cámara de iones, en una cámara de 6, de 2x2, la densidad de 1 aquí, puntos acá, 1 aquí. Lo que ven dentro de la región de baja densidad, hay una pérdida significativa, una reducción de la dosis, ¿verdad? Por lo que les acabo de compartir, se pierde el equilibrio de la partícula cargada y hay una diseminación lateral donde los electrones aumentan debido a la baja densidad. Y luego tenemos aquí se vuelve a subir la dosis porque cuando volvemos al lado con alta densidad se detienen estos electrones, porque ya se vuelven más lentos y entonces se depositan sobre el rango. Entonces, si miran esto en una imagen 2D, aquí tengo una versión 2D, vemos, este es el tumor dentro del pulmón con baja densidad, este es el rango a esta región del electrón. Tenemos esta construcción, aquí se sube, se aumenta, y este anillo es esta región acá, en esta curva, y de la curva a esta profundidad. Y a medida que el tumor es más pequeño, el rango es el mismo, pero el volumen de la región es más grande con relación al volumen del tumor. Y a medida que usted va a tumores muy pequeños, ya ni siquiera paran los electrones, entonces la reducción de dosis puede ser severa. Significa que el cálculo, el algoritmo tiene que ser muy preciso. También hay un efecto energético. Aquí está el rango para 6, un rayo de 6X. Y cuando usted pasa a 15, ven que el rango es más grande. Es 2 veces. En este caso, ustedes pueden ver, esta flecha debería estar diferente. Aquí se ve el rango completo que aumenta con 15X debido al rango. Mayor energía más alta quiere decir un rango más alto de electrón. Esta es una razón por la que queremos evitar el uso de alta energía para tumores de pulmón. Doctor Cherry, una pregunta que es precisa para este momento. En la diapositiva anterior, ¿qué tan frecuentemente utilizas una energía de 10 microvoltios para SRS y SBRT? Generalmente usamos 6 para la mayoría de nuestros SBRTs, especialmente los tumores pulmonares pequeños. En SBRT es principalmente 6. Para tumores más grandes, cuando, por ejemplo, tumor de pulmón avanzado, podemos subir hasta 10 o 15 dependiendo del hábitus del paciente. Porque a veces nos ayuda en energía más alta, pero para SBRT generalmente usamos 6X. Aquí tenemos un ejemplo en un sistema de planación que ya tenemos. Las limitaciones al algoritmo de lápiz. Este es un tumor pequeño de 3.2, un volumen de 14.6. Y si planeamos esto con un algoritmo de lápiz, ven aquí está el PTB y hay una cobertura muy buena de la línea del 95%. Ahora, si planeamos esto con el mismo sistema, pero pasamos al algoritmo en Monte Carlo, vemos una subdosis significativa. La línea del 80% escasamente cubre el GTB, el tumor. Si vemos el DBH, vemos una diferencia significativa entre el Monte Carlo y el rayo de lápiz. Y hay una gradación, una distribución que se debe al anillo, al efecto de anillo que les mencioné, a una reconstrucción de dosis en la borde del tumor. Entonces, la borde del tumor tiene una subdosificación significativa. Y aquí tenemos el pulmón normal. El Monte Carlo predice una mayor dosis baja, una mayor diseminación de dosis baja debido al transporte. El efecto de la energía, mostramos la energía viendo la distribución de un rayo de lápiz de 6 MB, abajo un AAA. Y ustedes pueden ver este efecto de cuello botella. El AAA considera la diseminación de energía lateral que sale. Estos electrones se van a ir hacia el pulmón, entonces considera que se reduce la dosis acá. Y luego si miramos 18X, este efecto es aún peor.
En la parte superior vemos la distribución del lápiz. Abajo vemos un efecto mucho más grande con un X alto, donde la línea del 95% está es escasamente cubre el PTB. Aún la del 90%, o sea, esto es más un efecto del 10-15%, de pronto es un 5% de efecto con 6X. Entonces publicamos este artículo en el 2013 donde veíamos con 150 pacientes. Esto estuvo en el Green Journal y en general, cuando tenemos el algoritmo del lápiz de 1D o 3D no funciona muy bien. Pueden ver que está sobreestimando la cobertura, pero cuando miramos otros algoritmos, este es el Monte Carlo, el CCC y el AAA, ellos están muy similares. La buena noticia es que el algoritmo de CCC o el Monte Carlo, el AAA, nos dan unos resultados equivalentes. Y si miramos esta escala acá, aquí vemos que pasa de 35 a 48. Generalmente hacemos 12 por 4. Y si hace 12 por 4, usted ve el algoritmo del lápiz que funciona bien. Si escribe los resultados por otros algoritmos, incluyendo el Monte Carlo, el CCC y el AA, tienen una diferencia, el ACUROS tienen una diferencia significativa. Y aquí hay una pequeña, o sea, en general es el 2 o 3% en promedio en estos de acá arriba. Segunda pregunta, por favor, léela. Sobre el eje central para un 2 por 2 centímetros cuadrados, un campo de 6 MV en agua, 4 centímetros, 4 centímetros agua, 6 centímetros de pulmón, 4 centímetros de agua en el Phantom. La dosis en la porción del pulmón va a aumentar porque la densidad del pulmón es más alta que la del agua, va a aumentar porque hay una dispersión de fotones aumentada en el tejido del pulmón, D disminuye porque el rango de electrones diseminados aumenta en el tejido pulmonar, o D disminuye porque el rango de fotones diseminados aumenta en el tejido pulmonar. Vamos a darles unos cuantos segundos más a todos para que pongan sus respuestas y para que podamos entonces, después de que escriban sus respuestas, tener una discusión con el doctor. Casi el 60% tiene respuesta, entonces vamos a esperar unos cuantos segundos a ver para qué respuestas tenemos. Bueno, vamos a terminar. Vamos a ver los resultados. De nuevo, el 43% está correcto porque va a disminuir debido al rango de los electrones diseminados, aumenta el tejido pulmonar. A medida que baja la densidad, el rango lateral aumenta. Si miramos las otras respuestas, aumenta porque la densidad del tejido es más alta que el agua. No, es falso, es menor. Aumenta porque no, antes es que disminuye. Y la última disminuye porque el rango de fotones aumenta en el tejido. No, perdón. La respuesta es D, perdón, discúlpeme, ya que estoy viendo la respuesta, disminuye porque el rango de fotones, electrones, no, C, discúlpeme, estoy leyendo mal, me estoy confundiendo aquí cuando leo esto. Entonces, es el rango de fotones diseminados aumenta el tejido pulmonar, no, el rango, los fotones tienen una interacción diferente y va a depender de la densidad de los electrones, y es lo mismo entre el pulmón y el agua, así que no, ese no va a ser el problema. Es el rango de electrones el que aumenta. Sigamos. Okay, so we're talking now about some exciting. Vamos a hablar ahora de cosas emocionantes sobre guía. Aquí vemos un transformer tratando de darle a una mosca. Sí, esa es la idea. Queremos darle a esta mosca mientras vuela. Así que hay muchas tecnologías que podemos utilizar para tener un objetivo preciso. Tenemos estos sistemas que tenemos la radiografía con beam, la tomografía con beam, el CyberKnife,
tomoterapia, etcétera, etcétera. Los errores también pueden ocurrir con estas tecnologías. Aquí tenemos otro ejemplo de este artículo que compartí anteriormente en Francia. Este fue un error, un paciente tratado con una malformación anterovenosa, con una fracción de 6 mV, con un colimador de cono. Y cuando estaban tratando de comunicar el colimador de respaldo, cuando usted integra estos conos, tiene que también poner los soportes en cierto punto, si no va a tener una fuga de radiación. Se debió haber puesto en 40 milímetros y lo pusieron en 40 por 40 centímetros. Imagínense entonces el problema. Aquí tengo una buena foto de cómo funciona. Normalmente ustedes quieren el cono que esté colimado. Aquí, como ven en la dibujo de la izquierda, para que no haya fuga, en la parte derecha, cuando esta parte es muy amplia, en este accesorio es muy alto, vean que aquí hay una fuga de radiación. Y esto fue publicado en un artículo en el New York Times. Podemos tener un impacto significativo, pacientes mueren a causa de esto. Así que esta es la razón por la cual esto es muy importante. Podemos cometer errores y la seguridad es clave. Aquí tenemos una foto de los diferentes tipos de soluciones que tenemos. Tenemos el convencional, el basado, que está en base ITV, el de movimiento, gating, el de sostener la respiración y el de seguimiento, donde se mueve la fuente con el tumor. Cuando hacemos ITV, entonces podemos ciertas incertidumbres. Aquí tenemos un ejemplo de un colega mío. Y vean lo que ocurre. Aquí tengo una simulación, aquí hay un círculo, el tratamiento. Vean, esta es la simulación, el ITV. Y el día del tratamiento usted ve algo diferente y esto se llama un cambio en la base. ¿Cómo se calcula? Con un CONBIM que nos permitió ver cosas en manera tridimensional. Entonces, lo que vemos acá es una foto de uno de los primeros artículos y en la parte izquierda ven los dos círculos, como pueden ver, y volumétricamente en 3 dimensiones, en el corte axial y en el corte sagital, observarlo y hacer la corrección cuando se va a hacer un tratamiento en 3 dimensiones. Hay muchos artículos hablando sobre cómo si usted hace imagen diaria guiada, puede mejorar la ubicación y sus márgenes. Estamos viendo 5 casos con pulmones SBRT y localización basada en tatuajes en la piel. Aquí tenemos las diferentes ubicaciones de los tumores. Por ejemplo, si toman los tumores periféricos superiores o inferiores, los márgenes generalmente son de entre 10 y 12 milímetros, de 8 a 10 aún más altos en las diferentes dimensiones que aquí. Los diferentes colores representan las dimensiones derecha, izquierda, AP. Si miramos entonces ahora a ver la tomografía con BIM, vemos errores residuales y ven que se reducen significativamente los márgenes. Los márgenes de planeación se pueden reducir a 4 milímetros si se usa esto. Y hay muchos artículos que hablan sobre cómo se debe hacer. Tenemos una buena pregunta sobre el con BIM. ¿Estás bien que haga esa pregunta ya? Ok. ¿Cuál es la tolerancia para cambios de movimiento en su con BIM? Así que, por favor, nos cuenta qué tan frecuentemente tiene que corregir, si tiene un margen de tolerancia con estos movimientos. Si es de 2 milímetros, para nosotros es 2 milímetros, lo llamamos el flujo de trabajo de 2 milímetros, 2 milímetros y 2, 3 grados para la rotación. Tratamos de mantener las cosas consistentes con los requerimientos. Entonces, generalmente lo mantenemos en un rango de 2 a 3 milímetros con márgenes planeados de 5 milímetros. Estamos siempre manejando 5 milímetros. Entonces, es un apalancamiento dependiendo del fraccionamiento y viendo, por ejemplo,
Para pulmón, SBRT puede ser 2 a 5 milímetros, diría yo, más, porque sabemos que puede haber mayor incertidumbre, pero generalmente para SRS y SBRT uso el rango que les mencioné. Es un artículo que habla sobre si se pusieron con beams de 3D y 4D. Y aquí tenemos la 3D de con beam, vista sagital y coronal. Y si ven la 4D, en el pico de inhalación, vean la variación comparada con la 3D. Y aquí está en la exhalación. Y ven que la exhalación está más de acuerdo porque el 70% del ciclo de respiración está en la posición de exhalación, generalmente. Algunas consideraciones para tratamiento ITV, la información volumétrica para corregir las incertidumbres sistémicas. Uno puede ver los tejidos normales, la información es estática, no es dinámica. Uno no puede ver el movimiento en tiempo real. El tratamiento de la imagen del ITV puede generar una dosis indeseada en tejidos normales. Si tenemos mucho movimiento, el ITV va a ser muy grande. Y en la alineación de la COM-BEAM con la tomografía de referencia a planeación puede ser difícil. Usted tiene que ver qué van a utilizar, si van a usar el dataset, el respiración libre, promedio, el Combin 4D puede ayudar. Ahora, los ruidos y los artefactos pueden confundir una buena visualización, especialmente si hay diseminación en el paciente. Hay otros abordajes que se pueden utilizar para cosas como el control. Aquí vemos fotos de este dispositivo de control. Y el ABC se ha aplicado a diferentes sitios, incluyendo para seno, pulmón e hígado, para tumores en estas zonas. Y hay estudios que muestran que la reproducción a corto tiempo es muy precisa, pero a largo plazo puede tener cambios más grandes. Los promedios fueron de 3 a 4, incluso 9 milímetros en diferentes artículos. Entonces hay que pensar en este problema. Y el tiempo de tratamiento aumenta de 3 a 5, un factor de 3 a 5 porque hay que dar instrucciones, solamente se puede tratar al paciente cuando el paciente esté en una ventana específica de la respiración, lo cual aumenta el tipo de tratamiento. Se puede hacer control con sustitutos, como ven aquí en esta foto. Aquí vemos la amplitud. Aquí vemos que hay que compensar los offsets, pero no siempre funciona así. Uno puede tener un cambio sistemático. En este cambio pueden corregirlo, pero también hay inconsistencias entre el marcador externo y la posición del pulmón. Hay estudio que está mostrando que algunas veces los marcadores de los sustitutos tienen una pobre correlación. Hay que pensar en este tema. Ahora también podemos tener fiduciales implantados. Aquí tengo una máquina que se usa en Japón con 4 tubos de radiografías e intensificadores y obtienen marcos de 30, obtienen 30 marcos por segundo con una precisión de 1.5 milímetros, pero pueden afectar altamente la piel. Hay que tener mucho cuidado con la dosis en la piel de esta máquina. Tenemos el Extract de Brain Lab, que ustedes conocen. Es guía de óptica con cámaras infrarrojas, es estereoscópico, está tratando de usar radiografías planas y sustitutos de hueso. Pero aquí tenemos una foto cómo podría funcionar para el control. En la parte izquierda vemos el movimiento del tumor más grande y el derecho es que la radiación está funcionando cuando está dentro de el control, de la ventana de control. Y aquí tenemos un modelo que se puede usar para correlacionarse con el movimiento del tumor.
pero eso está en el hemisferio anteroposterior, no se puede usar en ningún otro hemisferio con el CyberKnife. Aquí tenemos el seguimiento del tumor que se está moviendo. Se puede utilizar una conexión entre los MLCs y las señales que usted recibe para poder hacer el seguimiento, hacer un colimador en movimiento. Otras tecnologías basadas en LINAC. Tenemos el sistema, en las fotos tenemos los dos sistemas que son bastante similares en cuanto a tecnologías. Tienen radiografía, tomografía con BIM, tiempo real, pueden hacer imagen disparada, puede hacer un seguimiento basado en la superficie, también seguimiento con marcadores implantados, con ultrasonido, con seguimiento con ultrasonido también. Aquí tenemos el seguimiento basado en la superficie en tiempo real. Usted tiene que definir la zona de interés y puede pasar al rayo de radiación utilizando este sistema. Y puede poner sus parámetros en la configuración. Y tenemos la tecnología de ultrasonido. No sé si esto es comercial aún, esto viene Electa. El ultrasonido se mueve junto con el movimiento de la próstata. Entonces, sobre control y seguimiento respiratorio, puede reducir la exposición al tejido normal. El control aumenta el tiempo de tratamiento de 2 a 3 minutos basado en el porcentaje de ciclos o ventanas y de la colaboración del paciente. La implantación de fiduciales puede ser invasivo y cuando el movimiento residual es impredecible, puede exceder los márgenes planeados. Por eso debemos usar técnicas tridimensionales porque podemos tener movimiento que es errático, pero también un movimiento superficial. Voy a hacer otra pregunta porque hay gente que está preguntando si usted prefiere uno u otro. Entonces, si usted se va con el gay beam o prefiere el exact tract. Dos personas están preguntando cuál sería el mejor según su opinión. Usted lo que tiene que hacer es mirar sus datos. Tenemos un departamento con 6 hospitales. Uno tiene un sistema Exact Tract con BIM, con una máquina Novalis, y el otro es Edge, Variant Edge, que lo usamos sin el tracker, sin el y nosotros publicamos estos datos, encontramos que son muy similares. Las imágenes que ustedes obtienen, a ver si ustedes hacen múltiples tomografías con combi y lo compara con la inicial y las imágenes del SafeTrack, las incertidumbres son como de 1 milímetro, 1,5 milímetros nada más. Entonces, como resultado, sentimos que podemos utilizar cualquiera de estas dos tecnologías. Cuando estamos haciendo tratamientos y no tenemos Exact Track, tratamos o nos alineamos con los tatuajes del paciente, con BIM. Antes hacemos un modelo, hacemos una verificación en todo caso para asegurarnos de que no haya un cambio en la posición. Ese flujo de trabajo funciona muy bien con relación al flujo de trabajo del Novales TX, que seguimos haciendo con BIM, pero hacemos las mismas medidas Fast Track. Entonces, sí, básicamente lo mismo. Entonces, estaba hablando sobre esta correlación entre movimiento interno y el externo, la superficie versus el tumor. Y en la parte superior ven de nuevo que se correlaciona bien, pero hay una correlación que se rompe en cierto punto. En esta vista acá, en la vista AP, la fiducial externa versus el movimiento interno, vemos una correlación muy pobre.
Entonces, esto es algo a lo que ustedes deben poner atención. Discúlpenme, no sé, pero hago rayones y rayones en mi pantalla. Aquí tenemos un ejemplo donde estuvimos mirando planeación de la tomografía y con el CONBEAM. Esto lo hizo David Jaffrey, mirando toda la anatomía en 3D. En la parte izquierda, la planeación, la segunda, la región de alta dosis, el PTB y luego está el setup. Y ven que ustedes van muy bien separándolo. En el eje central, usted sigue mirando y ve que en algún momento se empieza a superponer y se sobrepone en esta zona de dosis alta. Entonces, con esta información pudimos alejarnos del corazón. Es importante mirar toda la geometría 3D, definitivamente. Lo que significa es que el objetivo de tejido normal no se mueve. Vemos que el tejido normal es muy importante considerar porque queremos evitarlo. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes frases sobre entrega de tratamiento guiado por imágenes es falso? El tiempo de tratamiento para radiación con tratamiento controlado es mayor que el tratamiento de respiración libre. La guía con imagen basada en superficie a veces puede ser un sustituto pobre para el movimiento del tumor. C, la alineación del paciente usando las imágenes volumétricas pueden ayudar a reducir los márgenes del tratamiento. D, es importante que la fuerza del sustituto en la imagen se considere en la planación del diseño de los márgenes. Las imágenes diarias usando radiografías planas nos dan información excelente sobre el movimiento del tumor y los tejidos normales. Por favor, contesten la encuesta. Recuerden que es la respuesta falsa, la falsa. Ya un 30% de los participantes han contestado. Unos cuantos segundos más y cerramos y evaluamos las respuestas. Okay. Okay, can you see it, Dr. Shetty? ¿Puede verlo, doctor Shetty, la respuesta? Sí. La mayoría lo tuvo correcto. La respuesta, esa es la respuesta falsa, porque usar radiografías planas no nos habla del movimiento. Si queremos ver movimiento, es con BIM o estudio volumétrico, no radiografías planas. Las otras respuestas eran ciertas, solo la E era falsa. Over the time limit, but we'll try to go quickly. Do we have a few extra minutes, Maria? ¿Tenemos tiempo para continuar, María? Sí, sí. Muy bien. Vamos a hablar de radiografías el uso de resonancia magnética. La resonancia magnética tiene muy buen contraste con tejidos blandos, pero la parte espacial no es tan buena como la tomografía, porque la tomografía tiene una integridad espacial más alta y esto puede ser problemático por las distorsiones en los tejidos grandes, pero el contraste es más alto con la resonancia. Esto es cortesía de Dane Lowe, mi amigo de UCLA. Aquí vemos una resonancia aquí de bajo campo. Aquí vemos la cavidad de la lumpectomía. Se ve muy bien. Y en la tomografía, en la CT, en la CONBEAM, no podemos verlo. ¿Sí ven? Entonces tenemos dos sistemas guiados y los usamos de manera rutinaria para páncreas, hígado, para SBRT, porque nos da terapia radiación adaptativa en línea, imágenes y controles en tiempo real, reduce los márgenes, mejora la dosimetría y el escalamiento de la dosis. Aquí pueden ver cómo la roja es el margen de seguridad
cuando excede ese límite, el paciente está aquí. Cuando se les deja de respirar, miren cómo se mueve. Vean, es muy buen sustituto porque podemos ver el tumor utilizando la resonancia magnética. Recuerden que no hay que olvidarse con las dosis porque esto es no ionizante. Entonces, no hay problema con la resonancia magnética. Aquí tenemos un caso de SBRT hígado en la parte superior. Es difícil verlo, discúlpenme, no sé en los colores, pero aquí hay un ITB más alto en el panel superior versus el inferior. Cuando se está tratando de esta manera, podemos ver el movimiento del tumor acá dentro de este margen de seguridad. Entonces, de nuevo, cuando el tumor excede la margen de seguridad, la radiación se apaga. Usamos la visualización usando un contraste que se llama IOVIS en los pacientes. Al hígado se le da 5 grays en 25 fracciones y usamos 700 cc bajo 21 grays. Hay que tener esas consideraciones. También hacemos esto acelerado parcial a mama, fracciones de 30 gray en 5 fracciones. Y estas son las consideraciones del tejido normal. Pero miren, una ubicación muy bonita con el Convim. Aquí tenemos una foto y pueden ver que a pesar de que hay movimiento de la región torácica de los pulmones, la cavidad se mantiene relativamente constante. Aquí tenemos un paciente de próstata que tratamos con hipoflama, 5 fracciones de 8 a 10 grays, y vemos cambios transitorios. Podemos detener la radiación porque el objetivo se movió por fuera del el margen de seguridad. Esto lo vemos realmente en tiempo real. Aquí tenemos contarles sobre la radioterapia en línea. Esto es mientras el paciente está en la mesa, se hace imagen, se recontornea, se predice la dosis, se reoptimiza, se verifica el movimiento y se hace el tratamiento. Y hacemos esto de manera rutinaria para pacientes con cáncer de páncreas y de hígado. Se toma de 45 minutos a 1 hora el tratamiento de estos pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de porque hay que adaptar el intestino, la dosis del intestino en zonas de fuera de tolerancia. Aquí vemos que aquí está el intestino delgado y queremos mantenerlo en la línea de 33 gray por fuera. Y si vemos ahora el día del tratamiento, vemos la anatomía dependiendo de la posición, del tipo de planeación, pero como podemos reoptimizarlo el día del tratamiento, podemos aún cubrir esta línea bastante bien. Y ese es el propósito, mantener las dosis de tolerancias muy bien evaluadas. Cuando hacemos 10 por 5 páncreas, hay que preocuparse primero por el tejido sano. Aquí ven nuestra limitación es ser de -1, de 0.5 a 1 como tiempo de tratamiento, 0.5 cc, menos de 33 gray, pero pueden ver que para el duodeno está 1.85, se excedió en la dosis predecida, o sea, en la anatomía del día. Si usted reoptimiza, baja a 1.7, lo mismo para el cono, está a 10.9 en la anatomía, pero cuando se reoptimiza llega hasta 0.6. Muy bien. Tenemos varias preguntas sobre el tratamiento guiado con resonancia magnética. Uno dice, si usted considera cualquier cambio para el PTB y para el cálculo de dosis cuando va a hacer un tratamiento con resonancia magnética. Y la otra pregunta es si aumenta el tratamiento total y se toma demasiado tiempo hacerlo, este tipo de tratamiento. Sí, con respecto a la primera pregunta, muy buena pregunta. Creo que depende de las preferencias del médico. Con nosotros no cambiamos el objetivo principal, nosotros mapeamos la tomografía de manera rígida en la anatomía. Los tejidos normales se deforman
Entonces mantenemos ese objetivo rígido y no cambiamos los márgenes para, por ejemplo, el páncreas. Otros sitios puede, por ejemplo, casos de pulmón convencional con guía de resonancia magnética, van a haber cambios en la manera convencional de 2 a 3 semanas hecho el tratamiento, pero en SBRT no hay que ver muchos cambios en los rangos de 5 fracciones, porque no son muy potentes y no hacemos cambios en SBRT principalmente por los objetivos. La segunda pregunta, tiempo, claro que sí, este es un factor muy importante. Y ha habido varias publicaciones, una que acabamos de sacar, y estamos viendo el tiempo de adaptaciones, o sea, que en los 45 minutos que está el paciente, hasta que usted empieza la adaptación o empieza a tratar, hay cambios en la anatomía y lo que hemos encontrado. El artículo de Memorial nos dice que no fue significativo, ellos vieron 10, 15 pacientes de páncreas, el sistema en la unidad de ellos y encontraron que tienen imágenes al principio, antes del tratamiento y justo después del tratamiento y encontraron que hay muy poco efecto clínico en los cambios de esta anatomía y también tenemos los mismos resultados. Así que a pesar de que los pacientes estén ahí acostados 1 hora, el tema principal es poder eh, ver la tolerancia. Última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes es falso? A, el contraste de tejido blando en resonancia magnética es mejor que tomografía. La integridad espacial de la resonancia magnética es peor que la de la tomografía. La resonancia no se puede usar para imágenes de tiempo real porque por las dos, porque es una imagen ionizante. C, D, la tomografía es radiación ionizante. Y la dosis de la imagen nos puede preocupar y es ninguna de las anteriores. Entonces, si no ven las preguntas, por favor pongan la respuesta en el chat y ahí también las vamos a recibir. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuál de estas aseveraciones es falsa? Sí, los que están viendo la pregunta simple, por favor, pregunten, respondan. Casi la mitad de los participantes ya han respondido. Espera unos segundos antes de compartir los resultados. Muy bien, doctor, ¿ves las respuestas? Sí, la mayoría de ustedes tuvieron la respuesta C. La resonancia magnética no puede usarse en tiempo real para ver las imágenes. Esta no es la modalidad que se usa para esto, así que no nos preocupa para nada la dosis. Lo que puede ser preocupante es el calentamiento si se hace mucho, especialmente a nosotros nunca nos ha pasado con los campos bajos. El paciente no nos preocupamos por eso nosotros, como les mencioné, pero podemos ver que fácilmente todas las respuestas son ciertas. Entonces, vamos a la última diapositiva. Hablemos sobre los puntos principales de esta charla. Entonces, el tratamiento de hiperfraccionado usando SRS, SABR o el SEVER o cualquiera de esas técnicas requiere alta precisión en la simulación y en la planeación y en la entrega del tratamiento. Es crítico la precisión de la ubicación, de hacer un diseño, muy buen diseño de los márgenes. Hay que aumentar los márgenes cuando usted no está seguro dónde va a estar el tumor. Y los avances en la tecnología para planear y guiar las imágenes han permitido usar altas BDs en tumores de manera muy segura. Con esto quiero agradecer a mis colegas y a todos ustedes por su atención. Gracias, Chedi. Gracias. Si abres tu cámara, podemos responder preguntas. Muy buena presentación. Por favor, prenda su cámara. Tenemos una pregunta. Cuando usted muestra el índice de conformidad, la pregunta era si usted tiene múltiples objetivos y decide que va a hacer
un tratamiento de CBRT en diferentes sitios, múltiples, múltiples sitios, cambiaría cuando usted está evaluando la parte de la conformidad. Sí, si están haciendo uno o múltiples objetivos, hay cambios significativos, diferencias, porque se superponen las dosis, sobre todo los tejidos sanos. Tenemos unas guías muy buenas para ese tipo de situaciones. En todo caso, son guías de seguridad para zonas elocuentes del cerebro, de la columna y de otras partes del cuerpo también. Y esto incluye varios reportes donde se ve cómo se mantienen los niveles. Es diferente a planear cada uno de manera separada, eso sí. Sí, creo que a veces lo que pasa es cuando usted tiene este tipo de situaciones en la clínica, con dos nódulos tumulares en el pulmón, usted puede tener múltiples nódulos en el pulmón y hay que atenderlos al mismo tiempo. Entonces, si tenemos, si usted tiene alguna recomendación, algún artículo que nos pueda compartir, se lo agradecería. Si escribimos un white paper, un artículo blanco sobre este tema de cómo manejar casos donde hay múltiples lesiones con un ISO solo, o es difícil si se trata de hacer en el tórax y algunas otras áreas, porque hay mucho movimiento y hay temas geométricos cuando se hace en un isocentro, mirando múltiples tumores en distintas distancias del isocentro. Mientras más lejos esté del isocentro, más incertidumbre debido a la geometría. Entonces, las recomendaciones es mantenerlo a 5 cm, especialmente si están haciendo pues, el tratamiento en un sitio como el tórax, que hay tanto movimiento. Hay que tener mucho cuidado para poder tratar estas lesiones individualmente en cada paciente. Gracias por compartir estas opciones. Otra pregunta que tenemos, creo que tenemos personas que usan el electrón interno y el externo. Entonces, queremos preguntar sobre la simetría de la electa en SBRT. ¿Qué piensa usted sobre esta herramienta? Vemos las tecnologías más nuevas, como las máquinas Lecton y los hitos, donde se puede hacer adaptaciones diarias. Así que es un concepto similar, poder tomar una imagen y tratar dentro de un marco de tiempo reducido. Yo no estoy familiarizado con los hitos, donde no se necesita una simulación, sino que usted pone un escaneo diagnóstico o algo de otro momento previo en la vida del paciente y usted puede traerlo al sistema de planeación, hacer un plan general para esa anatomía que se pudo modificar 2 o 3 semanas antes del tratamiento y se hacen unos conbeams el primer día del paciente y se reevalúan. Mire, es importante validar todos los pasos y comisionarlos de manera segura desde el punto de vista de seguridad. Sí, creo que cada vez vamos a ver más y más cosas porque lo que sigue en la oncología de radiación es la optimización de lo que tenemos. Sí, usando imágenes previas con el SIM o hacer simulaciones y tratamiento. A ver, hay otra pregunta sobre cuando vas a hacer un plan de tratamiento si decides no optimizar los volúmenes de aire. Yo creo que se pensaba para un tratamiento de CRBT de pulmón, donde usted tiene que usar la herramienta para no optimizar el volumen de aire. No sé, ¿qué puede opinar? ¿Qué nos comparte lo que piensa de esto? Muy buena pregunta. Estamos hablando del contexto de adaptación diaria. Tenemos el MR, tenemos la tomografía de planeación y
La cantidad de aire y de volumen cambia diariamente si se está haciendo tórax o, o gastrointestinal. ¿Qué hacemos? Tenemos en consideración el aire todos los días y lo reconteamos. Tenemos una herramienta de contorno que es más eficiente que la que se hace midiendo todas las bolsas de aire. Esto no pasa tanto en hígado y páncreas, pero sí, también lo calculamos en esas zonas cuando tenemos bolsas de aire, porque el aire de baja densidad cambia el impacto y tiene un impacto en la dosis. Y queremos pues contar con ella diariamente. Hay diferentes maneras de pensar, no hay un estudio definitivo que hable sobre el impacto de aire versus no aire, pero muy bien. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Tienes pregunta con SBRT para boosts de nódulos, para aumentar en nódulos, para los nódulos pélvicos que son positivos en una imagen PET o sospechosos de compromiso nodular. Sí, sí. Mire, comenzamos a hacer este tipo de pacientes después del estudio de Holanda, de los Países Bajos, tipo CLAIM. Ellos hicieron 9 o 8 por 5, 9 por 5, un tratamiento simultáneo de nódulos y lo hicimos en el Blu-ray, que puede localizarse muy bien, pero compramos un segundo ETOS y vamos a usarlo con el nuevo panel de imágenes que tiene este ITUS, que es el HyperSight, y creemos que nos va a poder dar muchísima mejor calidad en las imágenes. Eso suena muy emocionante. Gracias por contarnos.